Hola, ¿qué tal? Me llamo Mayrani Cruz y hoy hablaremos acerca de la prisión preventiva oficiosa. ¿Se han preguntado por qué el tema de la prisión preventiva oficiosa es tan controversial en estos días? Hemos escuchado hablar de este tema en diversos medios de comunicación, como televisión, radio o redes sociales, pero realmente nos hemos puesto a pensar ¿por qué es tan importante conocer acerca de este tema? Bueno, primero definamos lo que es la prisión preventiva oficiosa. Esta es una medida cautelar en la cual se pone a disposición de las autoridades a un presunto acusado de un caso considerado como grave, en lo que se le dicta la sentencia. Esto buscando evitar que esta persona siga causando daño a la víctima o a terceros. Algunos de los casos en los que se aplica esta medida son abuso sexual o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación o etc. Esta medida se encuentra establecida en el artículo 19 y 20 de la Constitución, lo cual crea un gran problema, ya que se contrapone con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México forma parte, ya que en esta se establece en el artículo 7.1 que queda prohibida esta figura, considerándose como violatoria de los derechos humanos. Como podemos notar, existen dos posturas. La primera, que aboga por los derechos humanos, y la otra, que dice que es necesario tener esta medida para que no se sigan perpetuando los delitos de esta índole. Pero pongamos un ejemplo de la vida real en el cual se han aplicado estas posturas. El 19 de septiembre del 2021 se dictó penalmente responsable a una persona por los delitos de violación equiparada y atentados de pudor, imponiéndole una sentencia de 3 años y 8 meses de prisión, añadiendo también una sanción pecuniaria y obligándolo a tomar sesiones terapéuticas y publicar una disculpa hacia la víctima, negándole los sustitutivos de prisión por tratarse de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Debido a esto, se hace un amparo para revisar la constitucionalidad del artículo 43 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en el cual se establecen los sustitutivos antes mencionados. El quejoso, en su declaración de motivos, dice que no se le aplicaron las penas previstas en los artículos, ya que la juez responsable de la sanción no aplicó el sentido literal de la ley, que la autoridad no hizo una interpretación bajo el principio pro persona, y vulneró su derecho a la reinserción social. No se examinó de manera correcta la distinción del artículo 43 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes y que la prisión preventiva oficiosa tiene una finalidad diferente a la reinserción social. Aquí empezamos con el punto clave. Tras esto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que a pesar del carácter de sanción pública, no se puede considerar la disculpa pública y la terapia como penas, ya que no son aplicables a los principios del derecho penal, ya que la forma en la cual la autoridad basó su decisión fue teleológica, no siguiendo el método gramatical de la ley. También establece que de acuerdo con el artículo 20, apartado B, fracciones 1 y 4 de la Constitución, la víctima tiene derecho a que se le repare el daño y a recibir atención jurídica, analizándolo con respecto al parámetro de regularidad constitucional protegiendo el derecho de las personas. También se concluye que la norma impugnada es válida tanto en los sustitutivos de prisión como en los beneficios preliberacionales, y que estos no son derechos fundamentales. Al final, se indicó que la finalidad de la restricción de la libertad con la pena de prisión preventiva oficiosa es potencializar el sistema de reinserción social, y a su vez viendo por la protección de la víctima. Sin embargo, tras el análisis de la primera sala, el quejoso seguía con la inconformidad, ya que aludía a la inconstitucionalidad del párrafo primero del artículo 43 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, diciendo que éste promueve la violación de los artículos 1 y 18 constitucionales, y que además se hace una diferenciación entre los sentenciados para la obtención o no de alguno de los beneficios establecidos en la norma. Por lo tanto, se crea este juicio de amparo. En este se resuelve que la forma en la que se aplicó la ley no es violatoria de los derechos establecidos en el artículo 1 y 18 de la Constitución, que la aplicación del artículo 43 se hizo mediante la adecuación para estar acorde con lo establecido tanto al Código de Procedimientos Penales locales como al Código Nacional de Procedimientos Penales,
También se le niega de forma categórica que el sentenciado pueda acceder al beneficio de la sustitución de pena debido a la facultad de delegarlas constitucionalmente, siendo el legislador quien debe de adecuar lo establecido en la ley con lo que sucede en el mundo real. Por lo tanto, si está establecido que es necesario excluir a las personas sentenciadas por este tipo de delitos, se hará, para buscar que se cumplan los fines del artículo 18 de la Constitución. Y ello no es contrario de los derechos fundamentales de los que goza el sentenciado. Por lo tanto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sostiene la constitucionalidad del artículo 43 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Como podemos ver con anterioridad, en el caso se le están negando los sustitutivos de prisión a una persona que su delito se considera como grave y que amerita prisión preventiva oficiosa. Esta es la primera postura. Pero existe una segunda postura, la cual se encuentra en el voto particular del ministro Juan Luis González Alcántara, ya que él establece que el Congreso del Estado de Aguascalientes se extralimitó negando la posibilidad de que las personas condenadas por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa no pueden acceder a los sustitutivos de prisión, y que en todo caso el legislador local debió aplicar una política criminal de acuerdo con la realidad de esa entidad federativa, que le resulta válido que se impongan las restricciones a los sustitutivos de prisión, pero que aunque el legislador tiene facultad para generar ciertas limitaciones para la concesión de sustitutivos, lo cierto es que se deben de ser razonables y proporcionales, y que también llega a la conclusión de que el Congreso local incurrió en una falta técnica legislativa por hacer depender los sustitutivos de la pena de prisión a un catálogo que obedece una medida de carácter cautelar y declarada inconvencional por la Corte Interamericana. Además, la norma impugnada transgrede el principio de seguridad jurídica al remitir para su actualización a un catálogo que solamente puede ser aumentado, reducido o eliminado por el Congreso de la Unión. Así, el primer párrafo de la norma impugnada no genera, tal y como lo exige el principio de seguridad jurídica, una estabilidad en las instituciones jurídicas de los justiciables. Y, por lo tanto, él considera que debió revocarse la sentencia y devolver a los autos al tribunal colegiado. Yo, como estudiante del tercer semestre de Derecho, creo que esta medida no debería de aplicarse, ya que en nuestro país la justicia no se da de manera rápida y eficaz. La justicia tarda años. Incluso en las cárceles de prisión preventiva se encuentran personas que han pasado su vida entera ahí por alguna acusación falsa, pero no pueden obtener su libertad sino hasta que se les demuestre que son inocentes, ya que en nuestro país no se aplica el principio de presunción de inocencia. Tú no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y hasta que México cambie esto, podrá aspirar a tener alguna medida de esta índole. Pero por el momento creo que es necesario dejar de utilizar esta medida.